Si estás listo, Ramiro, hazme alguna seña. Estamos, acá, te pongo en pantalla entonces, para arrancar a conversar un poco sobre las actualizaciones en este caso. A ver, ayer doña Produ me dijo que no use, ese es el que tengo que usar. Ya, acá, ahí estamos. Ramiro, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar en la contra nuevamente. Buen día, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos nuestros televidentes. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora en lo digital, antes teníamos claro que oyentes eran los de radio y televidentes los de televisión, pero ahora en el mundo digital sería pues nuestros internautas o nuestros... Yo les digo, a ver, yo digo audiencia, ¿no? Yo que tengo formación en radio y en televisión, también a veces se me sale televidente, se me sale oyentes, ¿no? Ahora trato de decir audiencia, ¿no? Porque al final es la misma audiencia, si te ven en vivo y luego cortada esta nota en las redes, entonces pues, la audiencia es la que te sigue, digamos, la que más o menos. Pero bueno, creo que todos tenemos ese problema y es algo de lo que poco hablamos, los traumas de la gente que... las nuevas tecnologías y el nuevo lenguaje además, ¿no? Sí. La comunidad, la audiencia, el término que se... Ahora, por ejemplo, si te dicen puedes programar sin saber una sola línea de código. Ah, claro. Y uno dice, bueno, claro, para mí como abogado código es otra cosa. Entonces tenemos que ir adaptándonos al nuevo lenguaje o a la nueva a las nuevas acepciones que se les da a las palabras, ¿no? Y sin saber una línea del código, ahí sí no llegabas a ninguna parte, pues además en la facultad. Bueno, pero Fiscalía en el caso AAA está queriendo montar el caso sin saber una sola línea de código, y no me refiero a sus habilidades de programación. Me recibiste el pase, iba a tomarme ese gancho para arrancar la entrevista, y es justamente lo que quiero hacer. Bueno, a ver, Fiscalía se había ido a completar sus expedientes, llegó el día viernes, instaló la audiencia. Cuéntame cómo sucedió esto. Lo primero que quería preguntarte, y es algo que la audiencia me preguntaba ayer cuando hablábamos de esto, es ¿por qué fue en Quito? Porque a partir del año 2022, me parece, se crean la jurisdicción de la anticorrupción, las unidades anticorrupción con sede en Quito. Se elige jueces anticorrupción, que por cierto, 3 de los cuales ahorita ya fueron separados por corrupción. Sí, bueno, el problema de la corrupción es un problema sistémico, es un problema sociocultural y que nos tomará muchos años salir de eso. Y el problema es que todavía no hemos empezado el camino. Porque además es una corrupción sistémica funcional al poder de turno. Entonces, al poder que llega no le interesa un sistema judicial honesto, le interesa un sistema judicial servil, y el sistema judicial servil es un sistema judicial corrupto. El problema es que el que es servil con el poder gubernamental también es servil con el poder delictivo, y terminan trabajando para unos y para otros. Es poder y es dinero lo que mueve las cortes, si se puede, en un sistema judicial. Sí, esto ameritaría todo un nuevo programa a analizar, pero claro, ahora estamos frente a una nueva forma de corrupción en el sistema judicial. Porque antes, primero, a nuestra justicia nunca se le ha acusado de ser honesta. Pero, claro, era una corrupción ligada a sectores financieros, a sectores empresariales, a sectores políticos. A partir de los últimos años vemos que hay una corrupción ligada a sectores del narcotráfico. Y eso sí es un cambio cualitativo muy complicado. Claro. Y me gustaría poner en escena esto Ramiro, pero asentémonos primero en la audiencia, asentémonos en el caso, decía, o decías más bien al salir de la audiencia que esto difícilmente tiene capacidad probatoria, en este caso la Fiscalía, y que por mucho que vaya a completar palabras más, palabras menos, su documentación, es tremendamente difícil que logre hacer un caso, que logre a través de las pruebas. Es que el problema de Fiscalía con Aquiles Álvarez, porque yo hablo por mi defendido, claro. Yo no me voy a meter en las otras defensas, cada abogado sabrá cómo plantea la suya, pero en el caso de Aquiles Álvarez es un delito imposible lo que se le imputa. Es decir, en dogmática se denomina delito imposible aquel delito que no es posible cometer. ¿Y por qué me refiero a delito imposible? Porque Aquiles Álvarez era representante legal de comercializadoras, 3. ¿Qué es lo que hacen las comercializadoras? Las comercializadoras reciben de Petroecuador el combustible de acuerdo a los cupos asignados y venden no al cliente final, sino a los distribuidores.
de acuerdo a los cupos que previamente se les haya asignado y autorizado por la ARCH, no por la comercializadora, por Petroecuador y por la Agencia Reguladora de Combustibles e Hidrocarburos. Entonces, es en base de esos cupos que se hace la venta, pero además no es una venta directa, no es que la distribuidora va donde la comercializadora y le dice, ¿sabe qué? Deme 10,000 galones de combustible. No, la distribuidora tiene que ir al banco. Se trabaja con varios bancos, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil, algunos bancos que tienen una ventanilla especial para este efecto. Okay. Entonces, van al banco y en el banco revisan que esté dentro del cupo asignado lo que pide, digamos, 5,000 galones de diésel. Perfecto. Entonces, ven si tiene el cupo. Si es que tiene el cupo, reciben el depósito, recibe el banco el depósito y solo entonces comunica a la comercializadora para que despache el combustible. Lo que quiere decir que la comercializadora no puede despachar un galón más de lo que se le ha dispuesto por parte del banco una vez que ha completado todo este trámite de revisión y verificación de cupos y de requisitos. Ok. Las acusaciones, y esto es algo que se me quedó pendiente preguntarte la última vez que conversamos, las acusaciones en el caso de Aquiles derivaron en otras acusaciones que tenían que ver con otras acusaciones hacia concretamente una compañía que es gerenciada por el hermano del presidente de la República, que se llama Petronovoa, que tienen características similares. Realmente en esta... Todas las comercializadoras, Copedesa, Petronovoa, Primax, todas, más gas, todas funcionan exactamente igual. Es decir, son corporaciones que agrupan a diferentes distribuidoras, les entregan el combustible y a su vez estas distribuidoras entregan el combustible a las estaciones de servicio, lo que nosotros tradicionalmente llamamos gasolineras. Ok, entonces deberíamos comprender que este desfase y esto lo conversamos la vez anterior, en ambos casos, entiendo que tú estás únicamente sobre el caso que señala Aquiles, pero en ambos casos deberíamos entender que este desfase es algo regular, es decir, yo puedo facturar... Es que no hay desfase, es que no hay desfase. Entre la facturación y el combustible despachado. No hay desfase, no hay desfase. Es decir, tú no puedes desfasarte porque siempre tienes que actuar dentro de los márgenes de los cupos previamente asignados por parte de la autoridad de control. No puede haber desfase. Lo que están diciendo Fiscalía es que se le ha vendido a una distribuidora, que esa distribuidora ha vendido a una gasolinera y que esa gasolinera ha vendido ilícitamente ese diésel a quien no debía. Y que el responsable de eso es el representante legal de la comercializadora. O sea, con ese argumento deberíamos procesar, por ejemplo, al gerente de Cervecería Nacional porque en un bar de Milagro le vendieron una jaba de cervezas a un menor de edad. Claro, sí, lo que decíamos, ¿no? A mí se me daña el carro comprado en el Tena y voy a la Chevrolet a reclamar. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero ¿por qué, por ejemplo, se habla de que la facturación es mayor al despacho? No. El despacho es mayor a la facturación. Primero, es que eso no es verdad. No hay facturación mayor. Lo que dicen ellos es que, lo que dice Fiscalía, es que habría habido una especie de sobreventa a ciertas distribuidoras por encima de lo razonable. Entonces, claro, ¿qué es lo que se responde en este caso? Se le ha vendido dentro del cupo asignado. Si tiene 10,000 galones, se le puede vender hasta 10,000 galones. Lo que haga esa con los 10,000 galones, bueno, cada una de las gasolineras que tiene además su propietario y su administración propia, pues debe responder ahí. O sea, el señor Aquiles Álvarez, ¿cómo puede saber a quién le vende gasolina o diésel la estación de servicio del Pangui Zamora Chinchipe, que por ejemplo es una de las estaciones a las que se le acusa que habría comercializado ilícitamente el combustible? Entonces, eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? Okay, no teniendo pies ni cabeza, ¿cómo lo presenta Fiscalía entonces? Es que lo presenta, ojo, yo pocas veces he visto tanta precariedad conceptual. Primero se le acusaba de comercializar ilícitamente, es decir, un delito de acción. Uh-huh. Como se da cuenta en su propio relato que la comercializadora no puede comerciar ilícitamente porque solamente puede vender el combustible que previamente se hubiera autorizado la venta por parte de la autoridad de control más los controles bancarios, cambia la figura en la mitad
se saca como cual mago de fiesta infantil, se saca y dice, no, es que es responsable porque no ejerció los controles necesarios sobre las distribuidoras. Es decir, para él, Aquiles Álvarez debería haber estado al mismo tiempo en Zamora Chinchipe, en El Oro, en Milagro, en La Tacunga y en todas partes donde había una distribuidora, viendo a quién vendían el combustible. Una cosa de locura. Entonces, claro, todo esto, además, delito omisivo, sin posición de garante, sin explicar por qué razón él habría sido el responsable, simplemente el asunto es, vendieron 40,000, por decir algo, 40,000 galones de diésel a la gasolinera del Pangui, entonces, ¿cómo va a ser posible eso que en el Pangui, que es tan chiquito y que es en Zamora, hayan consumido tanto? No, a ver, si usted está acusando de comercialización ilícita, usted tiene que demostrar por lo menos dos cosas. Uno, la comercialización, es decir, quién vendió y a quién se le vendió. Y dos, ¿por qué esa comercialización es ilícita? Es que a un solo cliente le han vendido, por decir algo, 500 galones. ¿Y dónde está lo ilícito? Si yo soy dueño, por ejemplo, si yo soy dueño de una flota de camiones y voy a comprar diésel para mi flota de camiones, ¿cuál es el problema de que me venda? O sea, ¿dónde está lo ilícito? O sea, ¿alguna vez cuando tú has ido a tanquear el auto, te han pedido informe de antecedentes o te han preguntado dónde trabaja usted, señor? Imagínate. Ahora, dicho eso, varios abogados pidieron la nulidad de la causa de los otros implicados, ustedes no. Pues nosotros no, para nosotros, a ver, más allá de algunos errores de forma que se pueden haber cometido dentro del proceso, consideramos que el proceso es válido, no hemos impugnado esto, que solicitamos que se declare la legitimidad del proceso, legitimidad formal del proceso. No tenemos lío. Nuestra única impugnación ha sido a la medida cautelar del grillete, que como ya lo hablamos la vez pasada, no tiene ningún sentido. El señor Aquiles Álvarez, no solamente que tiene prohibición de salida del país y que se tiene que presentar obligatoriamente 2 veces por semana ante la Fiscalía, sino que su agenda como alcalde de Guayaquil es pública y conocida por todos. Entonces, pensar que puede haber riesgo de fuga por el hecho de que no se le ha puesto el grillete es una tontería. Claro, en este caso lo que se quería es utilizar el grillete como un mecanismo de estigmatización, ¿no? Lo que interesaba era la foto. Miren, el alcalde con grillete. Ahora, si es que el juez insiste en el grillete, se tendrá que poner el grillete. Ese no es el problema. El lío para nosotros no es el grillete. El lío de fondo es que el señor Álvarez es inocente y que Fiscalía no ha presentado ninguna evidencia que pueda inculpar al señor Álvarez de este delito que se acusa. Claro. Ahora, y por eso es que nosotros no alegamos ningún vicio de procedibilidad. Dijimos, sí, estamos de acuerdo que el proceso es legal. Listo, vamos a discutir de fondo. Ahora sí, a ver, papá, ¿con qué es lo que tiene? Y ya se mandó Fiscalía la acusación en contra del señor Álvarez. Por eso hablo, porque no es que se mandó contra 6 primero y faltan 16 más. Pero uno de los 6 contra los que ya individualizó su acusación, que además individualizó porque varias de las partes solicitamos que se individualice, porque si no, el día viernes, se mandó un relato largo y general, que era más una fanesca de cifras, nombres, montos, cero criterios jurídicos, pero bueno, el asunto es que, de acuerdo a la norma, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, se tiene que individualizar la acusación para que cada cual sepa de qué es lo que le están acusando. Claro, el distribuidor entonces, puede tener el mismo digamos, la misma responsabilidad que el despachador, por ponerlo. Claro, si dicen que la gasolinera del Pangui estaba vendiendo ilegalmente, entonces que el gerente de la gasolinera sepa de qué es lo que se le acusa, pero que me vengan a decir que el representante legal de la comercializadora que vendió a la distribuidora, que entregó el combustible a la gasolinera del Pangui, es el responsable, nos están queriendo ver la cara de tontos. A usted por vender, a usted por distribuir, a usted por comercializar, es decir, individualizando cada uno. Es que bajo esos criterios, los dueños de las ferreterías, por ejemplo, deberían ser responsables de lo que la gente hace con los machetes que venden o con los cuchillos que venden. Claro, de acuerdo. Ahora, me decía, ¿sabes qué? Lo importante es la foto, y ahí es donde hay algo tremendamente preocupante ahorita, Ramiro, porque ayer
explotó una campaña en redes contra el alcalde de Guayaquil. Sí, pero como tú ves que sobre el caso prácticamente no se dice nada, porque lo poco que dicen, que es una repetición evidentemente de fiscalía, les están pasando los insumos, lo poco que dicen son los precarios criterios emitidos por el fiscal. Es decir, del caso no pueden decir nada. Entonces ya se han ido por otro lado, que si Aquiles Álvarez no ha cumplido adecuadamente su función como alcalde, que si como Miller Bolaños fue encontrado con una pistola, ¿tendrá algo que ver Aquiles Álvarez y su gasolina? O sea, es decir, cosas así, ¿no? ¿Me explico? Sí, ya, sí. ya va un poco más en el campo del delirio que de la noticia, pero bueno, esos son las redes sociales. Pero la preocupación es esa, que el delirio se asiente en derecho, que el delirio termine por asentarse en una sentencia. A ver, justamente por eso somos tan importantes los abogados, porque impedimos que ese tipo de delirios que vienen de la comunicación, que vienen de todos lados, que pueden venir hasta de la academia, de la literatura, de la historia, de donde sea, al llegar al proceso, tengan un sustento jurídico. Está bien, usted me puede contar sus delirios al inicio, su narrativa, para iniciar un proceso, pero usted a lo largo del proceso, ese delirio, esa narrativa, tiene que sustentar con pruebas, con evidencias. Y de lo contrario, si usted no sustenta, entonces no hay nada. Y por eso es que los abogados no pasamos de moda. Ya vamos 3.000 años ahí en la misma onda y seguimos. Oye, ok, listo, pero el asunto es que, de nuevo, te repito lo que te decía, ¿no? No son vacas que no hayamos visto volar. Al final, este tipo de cosas suceden, se asientan en sentencias. Pero, a ver, lo que pasa, a ver, yo la verdad, yo he seguido muy de cerca el accionar de fiscalía durante los últimos años y nunca había visto una precarización así como esta, ¿no? Es decir, acá vinieron con nada. Vinieron a decir, es que la comercializadora ha vendido tantos cientos de miles o tantos millones de galones. Sí, y todos esos millones de galones se enmarcan dentro de las franjas autorizadas por la propia Arch. No pueden salirse un galón de eso. Porque si se salen un galón de eso, no solo que comercializarían ilícitamente, sino que estarían regalando el combustible. Porque previamente, para tú entregar 4.000 galones, porque previamente pagaron a través del banco y dentro de todo este sistema súper controlado, 4.000 galones. Si tú entregas 4.002, es que ya regalaste esos 2 galones. Claro, ¿Y a quién se le pone en qué cabeza? ¿Para qué se viene, Ramiro? El 20 se instala nuevamente la audiencia y ahí ya tendrá que formalizar la acusación sustentadamente. Es decir, el fiscal ha individualizado la acusación contra 6 personas naturales, le faltan 10 más personas naturales y 6 personas jurídicas. Es decir, todavía le falta formular la acusación contra 16 procesados más. Esto, a ojo de buen cubero, tomará entre viernes, sábado y posiblemente un pedazo del domingo. Por eso ya el señor juez, el sábado anterior mismo, ya nos notificó dejando libre 3 días a mediados de julio para que podamos completar la audiencia. Es decir, dentro de lo previsible, esta audiencia va a tener los 2 días que ya se dieron, los 3 días de este fin de semana son 5 y 3 días más, en 8 días saldríamos de la audiencia de formulación de cargos. Perdón, de evaluatorio y preparatorio de juicio, perdón. Ya, ok. Entonces, al menos hasta, me dices, segunda semana de julio. Está para el 11, 2 y 13, me parece, si no me falla la memoria. O sea, tenemos un mes más de audiencias. Considerando lo jurídico y lo político, ¿qué has previsto que podrían encontrarse en este mes? Bueno, es decir, dentro de lo jurídico no tienen nada. Y digo que no tienen nada porque no pueden, es evidente que no, primero que ahorita ya no pueden incorporar nada. Ya se cerró la instrucción fiscal y tenemos que actuar con la evidencia que está metida dentro del proceso. No más. Yeah. Segundo, ya formularon la acusación en contra del señor Aquiles Álvarez. No pueden reformular la acusación. Okay. Ya terminaron. Y dentro de lo que terminaron te puedo decir que no tienen nada. ¿Por qué? Porque quisieron bordar la acusación sobre una narrativa de cifras y valores. Pero cuando, limpiando un poquito toda esa basura de cifras y valores, se les pide conceptos jurídicos, y te cuento así como anécdota, ¿no?
yo solicité, porque el fiscal hizo referencia a los verbos rectores del tipo penal. Cada delito, para quienes no estén muy familiarizados con la jerga jurídica, cada delito, cada tipo penal tiene un verbo rector o varios verbos rectores. Por ejemplo, en el asesinato es matar, es quitar la vida, en el robo es sustraer cosa ajena y así, ¿no? Bueno, pues en este caso yo le dije, bueno, por favor, que Fiscalía individualice los verbos rectores. No sabía. O sea, ni siquiera sabía bien cuál era el delito por el que estaba acusando. De hecho, toda la argumentación con la que se ha despachado el fiscal toda la argumentación es una argumentación de criminalidad organizada. Porque claro, lo que nos dice es que el señor Aquiles Álvarez trabaja con tal y que tal es parte de la distribuidora tal y el otro de la distribuidora de acá fue funcionario del Arch. Uno dice, ¿y? No, si lo que estamos hablando aquí, este es un delito simple. En dogmática hay diferentes clasificaciones de delitos. Una es la de delito simple y delito complejo. El delito simple es aquel que se comete directamente por el autor en un solo acto. El delito complejo es el que requiere de diversos actos para su comisión. Por ejemplo, el lavado de activos. En el lavado de activos yo tengo que recibir la plata derivada del delito, tengo que adquirir, por ejemplo, una casa, tengo que registrar esa casa a nombre de un tercero. Es decir, son varios actos para que se configure el delito de lavado de activos. Varias voluntades que confluyen. Conclusión, cohecho, por ejemplo. Exacto. En el caso de la comercialización ilícita de combustibles, aquí lo que hay que probar es quién vendió, a quién vendió y por qué es ilícito. Es que vendieron el diésel no a un camión que venía a tanquear, sino que le vendieron a una empresa X que no debía recibir diésel subsidiado. Ok, ¿cuál empresa? ¿Quién? Y luego, ¿quién es el responsable? Porque claro, quien vende es la gasolinera de Zamora Chinchipe. A ver, ¿quién es el responsable de eso? ¿Y por qué dice usted que es responsable el señor que desde Guayaquil representaba legalmente a la comercializadora que vendió a la distribuidora que vendió a la gasolinera? Claro, ahora, ¿se sustenta en algún tipo de informe o de inspección del ARCH alguna de las causas? Es decir, la ARCH ha iniciado 6 procedimientos administrativos, 6. Y en los 6, la ARCH ha terminado declarando la inocencia de los administrados. Es decir, con lo que fue el fiscal al proceso penal no ha alcanzado ni siquiera para una sanción administrativa. Menos para responsabilidad penal, pues, obviamente. Claro, lógicamente. Y ahí nuevamente cae la pelota en el propósito que se tiene con esto. Y entiendo que no has venido a conversar de política, pero vamos, estamos en esta piscina metidos. El propósito es lesionar la imagen como alcalde de Guayaquil y la gestión de Aquiles Álvarez. Es decir, mira, yo estoy en este caso apenas 3 semanas, pero lo que sí te puedo decir es que este caso inicia en plena campaña electoral. Ya, este caso empieza en todo el fervor de la campaña electoral, empieza como por enero, ¿verdad? Cuando en la parte más álgida del debate jurídico en un país mega polarizado. Y claro, esto pues evidentemente nos lleva al campo de la política, porque de lo contrario no se explica tanta precariedad jurídica. Es decir, en este caso, evidentemente, procesaron porque procesaron a las patadas, a machetazos, y ya está. Y vamos a ver qué sale. Y claro, y donde metí la cabeza, meto el resto del cuerpo. Ok, listo. Entonces ahora Fiscalía está un poco en ese cometido. El lío que se topa es que creó esa narrativa, una narrativa que en un principio además la sostuvieron mucho medios y redes sociales, en donde, claro, el traficante de combustibles y que no sé qué. Entonces, cuando ya se le sienta a Fiscalía, se le sienta figuradamente en la narrativa y en los medios y en las redes, y se le dice, a ver, venga, explíqueme un ratito dónde están las evidencias y bajo qué argumentos jurídicos usted quiere responsabilizar al representante legal de una comercializadora por lo que se vendió en una gasolinera en Zamora Chinchipe. O sea, a ver, venga y explíqueme. Y claro, ahí
ahí queda desnudo el emperador, ¿me entiendes? Te pasó la cabeza y el hombro, pero no la panza. Ahí te quedaste en la mitad de la... Y entonces Claro. ahí es cuando, claro, empiezan a atacarme. Bueno, esto de los ataques a los abogados, yo ya tengo bastantes cicatrices encima, así que no, ya bastante endurecido el cuero, pero, pero claro, no es nuevo. Entonces ahora porque hay las hordas del un lado y del otro, ¿no? Entonces las hordas del otro lado, pues han empezado a decirme, pero absolutamente de todo, No, pues pensando que ahorita la mitad te mira con rabia y la mitad con sospecha. y antes era al revés. Cuando defendía a Villavicencio, exactamente al revés. Yo me muero de la risa porque todos los troles que me insultaban entonces, ahora defienden. Y todos los que entonces defendían, ahora atacan. Lo que quiere decir que estamos en el camino correcto. Porque claro, cuando te atacan las barras bravas de cada uno de los dos lados, quiere decir que estás haciendo las cosas bien como abogado. Imagínate, yo como por ética, todo código de ética del abogado te prohíbe dejar a una persona en indefensión por razones ideológicas o políticas. Y la mayoría, el 90% de las críticas que se me hace a mí es, ¿cómo pudiste haber sido tan antiético que tomaste esa defensa? Carajo, pero si le estoy diciendo que no hay nada, si le estoy diciendo que es inocente, y me están pidiendo que le dejen indefensión solamente porque el señor corrió en una elección por un partido del cual yo he sido un crítico bastante duro. Sí, ahora, también sobre aquí les cae esto, ¿no? Porque más allá de la dureza de tus críticas, que es muy legítima, también participaste en la construcción del caso contra los liderazgos de ese partido. No. No. No, yo jamás, ¿en qué? Si yo nunca he sido funcionario de la fiscalía, yo nunca he sido funcionario nunca he sido juez de la corte. Mis comentarios han sido netamente académicos. ¿Les guste o no les guste? ¿Puedo estar equivocado o no? Yo, ¿en qué acaso que siempre se me acusó de ser asesor de la fiscal general? A la fiscal general, en los 5 años de ejercicio, la habré visto con suerte 4 veces. ¿Nunca tuviste una relación, digamos, fluida y permanente con ella? No. No, muy respetuosa, mira, sí. Incluso yo tenía esa impresión. No, muy respetuosa y de afecto, más que de afecto, yo de admiración, sí, porque creo que fue una funcionaria que desde mi punto de vista merece mucho reconocimiento y admiración, pero no, o sea, de amigos que estemos permanentemente hablando, no. Ya te digo, yo debo haberle visto en los 5 años de gestión de ella 3, 4 veces y por razones sociales e institucionales. Por ahí lanzamiento de un libro en donde coincidimos, cosas así, ¿no? Sí, o sea, uno coincide con la gente. Pero nada que ver, pero a nivel de asesorías, ni vainas, ¿no? Nada, pero nada. Ahora, ahora que yo he dado mi criterio sobre un montón de casos, entre ellos ese caso también, eso es otra cosa. Y que al que le guste, y al que no le guste también. Pero yo, a mí, como tú ahora me has invitado como abogado del alcalde de Guayaquil, pero varias veces hemos conversado desde la academia, desde el criterio jurídico. Yo he sido decano de la Facultad de Jurisprudencia, he sido presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Nunca he tenido militancia política, ojo. Jamás he sido parte de un movimiento o partido político. Nunca he sido candidato a dignidad alguna de elección popular. Y es chistoso porque los que sí han sido me acusan a mí de político. Y uno dice, a ver, político. O sea, es decir, son politicón, como decía Aristóteles, sí, por supuesto. Obviamente, como parte de una sociedad, tengo una visión política de mi sociedad. Pero de ahí, militancias partidistas, cero. Ahora, si me preguntas ideológicamente hacia dónde siempre me he enfocado, obviamente hacia la izquierda. Y por eso en su momento las organizaciones sindicales que por fin se pusieron de acuerdo a los 25 años por primera vez en algo, me propusieron como representante de ellos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual no fue aceptado por el gobierno de derechas de Guillermo Lasso y le pusieron a este Gómez que era de la CUT, formada por el correísmo. Así de sencillo, para que veas cómo son las cosas. Viene perfecta la aclaración. Oye, y quiero pasar, para aprovechar el tiempo, ya nos queda poquito, Ramiro, quiero pasar a la otra denuncia que hay contra Aquiles, que es en el Tribunal Contencioso Electoral. De eso también. Si la de Fiscalía es precaria, la otra es peor todavía. Esa sí no tiene sentido. Es decir, un tuit, pero que un tuit que dice, vamos el día domingo a las 9 de octubre a darle con todo igual que al que sabemos.
O sea, a partir de eso asumieron que hay inducción al voto por una candidata a la que no se nombra siquiera, que de utilización, además, desde su cuenta personal, porque no es una cuenta institucional, ni mucho menos. No, o sea, no es como, digamos, el caso del alcalde de Quito, en el que se le procesó ante el contencioso electoral por ir a un meeting donde él se sube a la tarima con la candidata González, le alza la mano y dice vamos a votar por la Luisa. Ok, no, acá no, nada, 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 nada. Y de eso quieren construir un caso contencioso electoral. Entonces, cuando el alcalde me dice, oiga, ¿me puede defender de esto también? Claro, ¿cómo no le voy a defender? Pero y sin ningún conflicto de conciencia. Ahí sucede el mismo tránsito de vacas volantes que del que hablábamos hace un rato, ¿no? Bueno, vamos a tratar de asegurarnos de que las vacas no vuelen. Bien. ¿Y ese cuándo tiene algún tipo de audiencia o digamos? Presentamos la contestación de la denuncia la semana pasada y el Tribunal Contencioso Electoral tendrá que, en el trámite nos llamará. Entiendo que primero pedirán pericias, se abrirá la causa prueba, luego nos convocará audiencia y de ahí tomará una decisión. Pero ya te digo, o sea, no hay nada más que es un tuit de las 12:30 de la noche, en donde dice el domingo vamos a darle con todo a las 9 de octubre, así como el que sabemos. Punto. Ya, si eso es causal de pérdida de derechos políticos, pero además, o sea, lo hicieron con tontería y todo, ¿no? Porque inclusive hay el precedente del alcalde Pincay de Portoviejo, al que el Tribunal Contencioso Electoral le quitó sus derechos políticos, pero continuó en el ejercicio del cargo. Entonces, lo hacen con estupidez y media, porque claro, se mandan esto a sabiendas, perdón que lo diga, pero solo por joder. Y claro, ¿cómo? A ver, ponte tú en mis zapatos. ¿Cómo le digo no le defiendo en una huevonada como esta? Claro. Ahora, esta posibilidad de hacer cosas solo por joder también nos causa un gran daño. Ramiro, sigue abierta y sigue funcionando. Pero es que, a ver, la gente hace esas cosas por joder cuando hay tribunales que permitan que la gente joda. El Tribunal Contencioso Electoral ha sido muy dispar en sus decisiones, ha sido muy cuestionado, en varios de los casos. No ha mantenido una línea firme jurisprudencial que uno pueda seguir, a diferencia de la Corte Constitucional. O sea, hay una diferencia como el día a la noche con la Corte Constitucional, por ejemplo. Nos guste o no nos guste. Hay decisiones de la Corte Constitucional con las que yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero tengo que reconocer que han mantenido líneas jurisprudenciales y que es posible seguir la línea de razonamiento de la Corte. Con el Tribunal Contencioso Electoral no. Resuelven caso a caso y depende de, como dicen en Colombia, bajo el principio secundum marranus, dependiendo del marrano. Dependiendo el marrano. Está bien. Querido Ramiro, ¿cómo me disfruto conversar contigo? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Créeme que yo lo disfruto igual. Muchas gracias y un saludo para la audiencia. Un muy fuerte abrazo. Hasta luego. Cuídate. Bien, Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez. Hacíamos un repaso sobre sus causas, hacíamos un repaso también sobre las realidades que se ven en los juzgados, ¿no? En las construcciones de los casos, en los impulsos que da Fiscalía para estos casos, en las pruebas que aporta Fiscalía para buscar la condena de alguien y cómo al final terminan incluso cambiando las figuras cuando no calzan en el propósito inicial, porque los casos a veces en este país parecen germinar primero en los titulares, primero en la condena realizada mediante mecanismos de comunicación y luego recién ver cómo lo asentamos, cómo lo hacemos encajar